establecen de que fue un ajuste interno, que primero puede haber un universo caótico, que ha hecho una gran cantidad de ensayos fracasados, y que cuando encajó en este tipo de desarrollos, se empezó a desarrollar de esta manera. O que hay universos paralelos, ¿no? Se ha formulado. Y que cada universo paralelo, ¿no? Multiuniversos, cada uno hace su ensayo caótico y algunos logran todo este ajuste, otros no. No lo sabemos. ¿Para cuándo? Para el futuro. De repente se resuelva cuando todos estemos ya muertos. El otro es Dios y la biología molecular, la teoría de probabilidades y los umbrales de imposibilidad. Otro punto a favor de ustedes. ¿Cuál es ese? De que si se utiliza, conociendo la biología molecular actual, el estudio del genoma humano, ¿cierto? La estructura, ¿no? Del ADN, etcétera, etcétera. La estructura de proteínas, la forma en que funciona la bioquímica de enzima, que es infernal. Yo tengo ahí 2 librotes así, nada más que de biología molecular de la célula, bueno, infernales, ¿no? Recién estoy empezando, además de otros que leí primero un poco, ¿no? Estoy empezando a intentar entenderlos, ¿no? Ya. ¿Qué cosa establece? De que si se utiliza rigurosamente, algunos investigadores, ¿no? Si rigurosamente el cálculo de probabilidades, si se utiliza correctamente, aplicado a todos estos conocimientos de biología molecular, se llega a que es imposible la construcción de estructuras bioquímicas tan complejas como las que llevan a una célula. Dicen que es imposible, que se requeriría un tiempo cientos o miles de veces superior a de las eras geológicas de un planeta como la Tierra. Entonces, la probabilidad es tan pequeña que se la puede casi calificar de imposible. Hay un umbral de imposibilidad. Hay Salex, tiene un tomo así de 500 y pico páginas, en la cual estoy batallando para entender lo que pueda. Después hay un libro de Fred Hoyle, astrónomo, astrofísico, matemático, que también dice que una bioquímica tan colosal es imposible hacerla por el mecanismo de selección, mutación. Entonces también sobre cómo se formó el código genético es un enigma. No lo sabemos. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando la bioquímica se desarrolle en, no sé, pues 30, 40, 50, 100, 200 años. Ya ven ustedes que creíamos que la lectura del genoma humano se iba a realizar en cuestión de ¿cuánto? De por lo menos 50 años o más, ¿sí o no? O 100. Y resultó que en 20 años, creo menos, se obtuvo ya el genoma humano en el avance sin reconocimiento. Ahora, el tremendo lío es la funcionalidad de los genes. Tiempo. Sí. Entonces, esos 2 puntos ahora son inexplicables. Están esperando el futuro de la explicación de la ciencia. Tiempo, por favor. Agradecemos estos primeros 15 minutos. Vamos a continuar para los que recién se están integrando a este importante debate. Vamos a continuación a dar pase a el educador y docente Isaac Román Mapasca para que pueda dar sus primeros 10 minutos, en acuerdo, ¿verdad? Y los 5 minutos lo pasamos para Luis Palau, si en caso sobra, correcto. Entonces vamos a dar pase a Isaac Román Mapasca, docente, quien estará dando también su punto de vista y su sustento sobre la existencia de Dios. Buenas noches. Me emociona gratamente estar aquí en esta universidad e intercambiar con estos distinguidos ponentes creencias e ideas respecto a la existencia de Dios. También quiero sustentar que me emociona poder expresar que los orígenes de ustedes, de esta casa de estudios, sus orígenes son cristianos. Y precisamente fueron los sacerdotes dominicos que desde el Cusco y aquí en Lima comenzaron a poder moverse para establecer una casa de estudio superior, porque por allá por el siglo XVI solamente enseñaban artes y teología, pero luego en el tiempo son lo que son y los felicitamos y son una admiración a nivel de América por ser una casa muy antigua de estudios superiores. Me siento por eso emocionado estar aquí con ustedes. Bien,
Al igual que muchos teístas bíblicos que creen en el Dios sobrenatural que hizo los cielos y la tierra, pues yo igualmente creo en un Dios que sostiene esos cielos y esa tierra en su existencia. Lo creo sobre la evidencia racional, como las que creían, pues ya dije, los fundadores dominicos de esta universidad. Cuando resurge la ciencia por allá por el siglo XVI, XVII, el matemático inglés Alfred Whitehead comentó que el hombre fue capaz de hacerse científico porque presuponía ver a Dios en la naturaleza, presuponía leyes en ella, esto porque creían en un dador de leyes. Ahora, querer elegir entre Dios y la ciencia es como pedir que elijan entre Christian Barnard y la cardiología como una explicación del primer trasplante de corazón. Isaac Newton, mi tocayo, descubrió la ley de la gravedad, pero no rechazó su creencia en Dios. Por el contrario, escribió Principio Matemática, eso no, Principio Matemático de la filosofía natural. Es más que seguro que él vio que Dios no es el mismo tipo de explicación científica. Jóvenes estudiosos, caballeros presentes y damas, Dios no compite. El agente no compite con el mecanismo y la ley. ¿Por qué? Porque hay algo en vez de nada. Una buena argumentación en lo que respecta a la creación del universo y nuestro mundo es lo que podemos señalar, aunque sea de manera pincelada, el ajuste fino, el fine tuning. Esto se refiere al hecho de que el universo está extremadamente estructurado y de manera precisa para la existencia de agentes corpóreos conscientes, los cuales requieren complejidad estable y reproductiva. El astrofísico inglés Fred Hoyle escribe: una interpretación lógica de los hechos sugiere que un superintelecto ha interferido con la física, así como con la química y la biología, y que en la naturaleza no existen fuerzas invisibles que valgan la pena discutirse. Los números que uno calcula partiendo de los hechos me parecen tan abrumadores que casi ponen esta conclusión más allá de toda duda. Aunque tienen sus detractores este argumento, y al no ser yo un experto en la materia, como aquí mis contendores, pues yo también me subo a los hombros de alguno de estos gigantes para que este concepto se le pueda escuchar decir lo siguiente: a donde quiera que miren los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Aquí está Sir Martin Rees, un astrónomo inglés y el consejero de la reina inglesa. El increíble hecho, dice él, es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. En este punto, me agrada referir a Chesterton cuando dijo: es absurdo quejarse de que es impensable que un Dios impensable crease todo de la nada y luego pretender igualmente que el todo se formó a través de la nada. Hay un precioso y magnífico salmo en que hay sabiduría implícita. El capítulo 19, versículo 1, cuando dice: los cielos cuentan. Y no es un simple contar descriptivo, es casi contable, numérico. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pienso que deberíamos coincidir en descubrir el porqué del ajuste fino de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Aquí traigo a colación al físico y premio Nobel, y tuvo ese premio porque descubrió la radiación de fondo de microondas, Arnold Penzias, judío. Él dijo: la astronomía nos conduce a un evento único, a un universo que se creó de la nada, uno con un equilibrio delicadísimo para proveer exactamente las condiciones perfectas que se requieren para albergar la vida. Un universo que se podría decir muestra un plan sobrenatural en su trasfondo. Nuestro argumento fundamental teísta es que el universo tan complejo y vasto es racionalmente inteligente y que por supuesto necesita explicación, y estamos procurando darlo aquí en ambas partes. Hablando de racionalidad,
Creo que resulta irónico la perspectiva ateísta cuando hacen referencia a que la evolución, que también produjo la facultad cognitiva con la razón incluida, solo se preocupara de la sobrevivencia y no de la verdad. El filósofo norteamericano Alvin Plantinga dice: si el ateísmo es verdad, somos el producto de procesos naturales sin sentido ni dirección. Distinguidos presentes aquí, creo que aquí hay buenas razones entonces para desconfiar de nuestras capacidades cognitivas y también de la legitimidad de cualquier creencia que esas funciones producen. Hay otro texto en Génesis capítulo 2, verso 7, y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No está de más resaltar que los elementos químicos en ese polvo los tenemos en nuestro cuerpo, incluido el agua. Aquí descubrimos el misterio de la complejidad humana y que, tanto en lo biológico como con lo espiritual, conlleva un ajuste fino para la funcionabilidad vital y las características de la razón, la inteligencia, los sentimientos, la voluntad. Nuestra tesis subyace en esta declaración. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre conforme a su imagen, varón y hembra los creó Dios. Esa imagen probablemente no tiene que ver con lo antropomórfico, sino más bien de una naturaleza espiritual. En cuanto al argumento moral, podemos señalar que nuestro comportamiento ético y racional no requieren en sí mismo ninguna creencia religiosa. Somos de fábrica seres morales y racionales, conforme a nuestro Hacedor. Creemos que tanto la racionalidad y la moralidad no pueden explicarse sin la existencia de Dios. Pues permítanos, es nuestra creencia. Miren lo que dice el ateo Jürgen Habermas, un alemán filósofo y sociólogo. Él dice: el sentido igualitario del universo del cual emergió las ideas de libertad, una vida colectiva de solidaridad, la moral individual y la conciencia, los derechos humanos, la democracia. Eso es el legado directo del concepto judaico de la justicia y del concepto cristiano del amor. Este magnífico Señor nos acaba de decir que el valor de un ser humano no se basa en lo que el humano puede hacer, sino de lo que Él está hecho. Y no olvide, hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. En esta línea podemos hablar de una moralidad objetiva, al señalar que lo que se decide, si una conducta moral es buena o es mala, no es el sujeto. O sea, los valores morales existen sin importar que una persona o una cultura crean que existe o no. Esto es, yo no soy el que decide si lo que hago está bien o está mal, sino que hay un estándar o una medida, un objeto, con lo cual tiene que ver la moralidad. Cuando ya hay algo que define lo que está bien, entonces tenemos un deber moral que llevarlo a cabo, porque aunque este debe estar en nosotros, no nace de nosotros. Si podemos analizar para ir concluyendo estas evidencias con el universo que tiene un grande y fino creador, podemos concluir que solo Él puede señalarnos el sentido de su creación, incluido el hombre. Y esto está revelado en las Escrituras desde una comprensión con la antropología bíblica. Y como lo señalan grandes pensadores teístas, la solución del problema con los humanos no es solo en términos de desarrollo ético, humanista, sino más bien nos lleva a una restauración de la relación entre la criatura y el Creador. Esto a través de nuestra salvación que ha venido por medio de Jesucristo. Esta convicción y experiencia nos habilita a vivir éticamente con una moral objetiva, pero según la perspectiva de Dios. En esto tenemos la evidencia de la existencia de Dios, así también la evidencia de su naturaleza. Esa evidencia, señores, es Jesucristo. Él enseñó la ética basada en la regla de oro y además lo vivió al atender al ser humano en todas sus vicisitudes. Todo eso Jesús lo hizo como hombre, pero no solamente fue hombre, Él era Dios hecho hombre.
Correcto, fuertes aplausos, por favor. Han corrido 10 minutos. Les recuerdo que los 5 minutos restantes les vamos a ceder más adelante al doctor Luis Palau Loaiza. A continuación vamos a continuar escuchando más de esta importante exposición, debate, ateísmo versus cristianismo, existencia de Dios, y para ello vamos a ceder los micrófonos a Lincoln Lavado, médico oftalmólogo, profesor principal de la Universidad Mayor de San Marcos, San Martín de Porres y Universidad Peruano Cayetano Heredia. Bueno, buenas noches a todos los concurrentes y muchas gracias por la invitación al comité organizador. Bueno, yo soy profesor principal de esta casa de estudios y como tanto también quiero dar una pequeña aclaración al origen de San Marcos. La situación de, digamos, de la presencia tanto de la religión católica en nuestro país y la presencia de los dominicos acá, y que fueron los que fundaron San Marcos, fue una cuestión simplemente circunstancial, porque pudieron haber llegado también musulmanes o cualquier otra cultura y pudo haber creado también esta misma universidad. Y tampoco el grupo de los dominicos tiene una gran, digamos así, aspecto positivo, porque fueron los que justamente llevaron por delante la Santa Inquisición. Así que el hecho de tener también una facultad de teología correspondía simplemente a la época de la Edad Media. Todas las facultades europeas tenían facultades de teología, juntamente con la facultad de arte o la facultad de derecho. Esas eran todas las facultades que había en la universidad, porque todavía la revolución científica no se había dado, no se había desarrollado la física, no se había desarrollado la química, la misma medicina estaba en pañales, estaba en manos de los sacerdotes y se hacía una medicina pero es totalmente primitiva. Entonces no es nada del otro mundo eso, y solamente es una cuestión circunstancial. Bueno, lo primero que tendríamos que hablar cuando decimos sobre la existencia o no de Dios, tendríamos que definir primero de qué tipo de Dios estamos hablando. Porque dentro de la evolución de la humanidad han habido miles de dioses. Y es más, en ese preciso momento, en la población de la Tierra, existen millones cantidad de creencias, ¿no? Siendo las más importantes, por ejemplo, la de los judíos, los hindúes, el budismo, el Tao, el confucianismo, y todas ellas son más antiguas que el cristianismo. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? De manera implícita, por lo que acabamos de escuchar, aquellos que defienden la posición teísta, están hablando de un ser supremo, creador del universo, que no es el que creen todos los teístas o toda la gente creyente. Un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios benevolente, fuente de toda moral, o sea, que es el que nos dice cómo debemos de comportarnos, y si no nos comportamos así, nos hacemos acreedores al castigo eterno. Y además un ser que tiene todas estas características, un ser personal, es decir, que interactúa con el mundo a través de milagros, a través de oraciones, a través de plegarias, y que está atento a cualquier falla que pueda cometer el ser humano para ver si lo castiga o lo premia. Ese es el ser supremo del que estamos hablando. Ahora, desde ese punto de vista, de ese tipo de ser supremo, los creyentes nunca han demostrado la existencia de este Dios. Hablan de una serie de situaciones de forma tangencial, como acabamos de escuchar, pero no hay una prueba concreta de decir, miren, acá esto comprueba que Dios existe y que esta es la prueba irrefutable de su presencia. Como nos acaba de decir nuestro amigo, el doctor que me acompaña, no hay ningún aspecto material, físico, intra del universo o extra o fuera del universo que pueda comprobar. El problema es de que los no creyentes tampoco podemos no comprobar la existencia de Dios o la existencia de un ser supremo. Entonces, aparentemente, frente a esa situación, los creyentes no pueden comprobar de manera concluyente la existencia de un ser supremo, y los no creyentes no pueden no comprobarlo. Aparentemente quedarían una especie de tablas, una especie de empate, pero eso no es así, porque siempre la prueba está para quien lo sustenta.
Y en este caso lo que sustentan las creencias pues son aquellos que plantean la existencia de un ser supremo. Nosotros simplemente planteamos de que no es posible creer en algo que no está demostrado. Porque si fuera así, se pueden sustentar muchísimas ideas. Y eso es fácil, ¿no? Yo puedo decir, en mi casa hay un unicornio, o en mi casa viven en el jardín, debajo de los árboles hay hadas. Pero a mí me corresponde comprobar que eso que estoy diciendo es cierto. No que cualquiera de ustedes vaya a mi casa y me compruebe que no es cierto. Ese es el punto. Pero la cosa entonces no va por ahí. La cosa no va por decir que los creyentes van a demostrar la existencia de Dios o que nosotros vamos a demostrar la no existencia. El problema está, ¿por qué surge la creencia religiosa? Ahí está el asunto. ¿Por qué nace o surge la creencia en un ser supremo? Ese es el origen de todas las cosas. Y la creencia en un ser supremo surge de, básicamente, digamos así, tres aspectos. El primero es la ignorancia. Pero no la ignorancia, no estoy diciendo que ustedes sean ignorantes de lo que son creyentes, yo no me refiero a eso, quiero aclarar rápidamente. La ignorancia del ser humano en los inicios de la aparición de la humanidad. Cuando aparece el ser humano, bueno, el ser humano tiene 2 millones de años sobre la Tierra. Como Homo sapiens, hace 200.000 años. 200.000 años. En ese tiempo, en el Paleolítico, ¿cómo se explicaban los volcanes? ¿Cómo se explicaban los terremotos, los tsunamis, la vida, la muerte, una pesadilla, la enfermedad, el hecho de ponerse color amarillo, una convulsión o cualquier tipo de situación que, digamos, salga de la rutina de la naturaleza? Ese aspecto de esa ignorancia propia de nuestros ancestros llevó a que en la niñez de la humanidad sea hechizada por las ideas religiosas. Buscó explicaciones sobrenaturales del origen del trueno, de la muerte o de lo que sea. Y de la misma manera como quizás la mayoría de acá, incluyéndome a mí mismo, fuimos también convertidos en creyentes cuando teníamos 4 o 5 años y éramos niños y no teníamos una capacidad de raciocinio y nos impusieron un Dios cuando éramos pequeños, hasta nos vacunaron antes de que siquiera pudiéramos hablar. En esta misma situación, pero la comparación es con el desarrollo de la humanidad. Esa es la primera, la ignorancia. Pero quizás más que la ignorancia, el segundo factor por el cual hay una creencia religiosa es el miedo. Y el miedo es una fuerza mucho mayor y mucho más potente que la ignorancia. Y el miedo puede tener varios aspectos, ¿no? El primero es el miedo a la misma vida, ¿no? Al no tener una figura paternal que nos apoye en una decisión, en cruzar un río, en, no sé, en que de repente tenemos animales y se vayan a morir, o la cosecha, etcétera, ¿no? Que el miedo a la propia vida, al desarrollo de la propia vida, al futuro, a lo que vendrá después en la siguiente estación, el miedo a los animales que nos puedan comer, a las guerras, que nos ataquen, que venga otra tribu y nos desaparezca, ese miedo. Y el otro miedo que quizás es más fuerte todavía que este es el miedo a la muerte. Y eso también buscó el hombre una explicación para eso y trató de buscar una salvación a la muerte a través de muchas creencias religiosas. Y dentro de esas, pues la religión católica cae como anillo al dedo, porque es una de las pocas religiones que ofrece pues la salvación eterna con toda tu familia, y todavía no solo eso, sino que mantienes tu integridad personal, tu individualidad, en un lugar donde vas a tener todo al costado de un Dios buenísimo. O sea, mejor que eso ya no hay, ¿no? Quizás el paraíso de los musulmanes, nada más, que te ofrecen 15 vírgenes y no sé cuántas cosas, pero es un paraíso ideal, ¿no? Por eso, como mencionó el doctor, es prácticamente la proyección de las ideas del hombre hacia algo mejor. Y también el otro miedo también que aparece es cuando ya aparecen las propias religiones
propiamente dichas, y te comienzan a decir, mira, hay un castigo eterno, o hay una salvación permanente, y si no haces eso, no haces lo otro, te vas a quemar toda tu vida, y tu alma no se va a salvar. Todo ese tipo de miedos son las que prolongan y permiten la existencia de la religión actualmente. Por último, otro aspecto que también permite la creencia religiosa son los hábitos y las costumbres tradicionales. Esa especie de aceptación de creencias o de pensamientos de manera crítica, o sea, vienen, te lo dicen y te lo creen, pues nunca te pones a pensar más allá de eso. Oye, lo que me habían dicho, ¿será cierto? Eso que existe el purgatorio, ¿será verdad que las almas van a estar tantos años o tanto tiempo para poderse limpiar los pecados? O como decían en el pasado, en la época del Lutero, vendían las indulgencias para poder, para que la gente pueda tener tantos meses, tantos días y tantas horas menos, digamos, en esta especie de castigo. Todo este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, o por ejemplo, el hecho de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo es posible que una mujer haya sido inmaculada por un Espíritu Santo sin que sepa el marido y encima le pueda dar a luz y la Virgen? Pero lo creen. Y lo creen acríticamente, sin pensarlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de hábitos, de pensamientos acríticos, son los que permiten el mantenimiento de la religión. Y mucha responsabilidad tienen los líderes religiosos en eso, porque son los que tratan de promover este pensamiento acrítico para que la gente pues, pueda ser más manipulada y fácilmente convencida. No sé cuánto tiempo tengo más para calcular. 5 minutos, perfecto. Entonces, podría ir todavía un poquito más. Ya hemos visto que el problema no es creer, el que cree demuestre Dios, o el que no cree demuestre que no existe, sino el problema fundamental es el origen de la creencia. Y ya hemos visto cuál es el origen de la creencia. Pero ahora, el otro aspecto también es las fuentes de conocimiento de Dios. ¿Cómo si, principalmente los creyentes, sostienen que tienen un conocimiento de Dios? Uno es la evidencia empírica, que ya hemos visto, pues eso no existe. Las poquísimas veces que han aparecido una virgen por ahí, o un manto sagrado, o algo así, han sido unas cosas furtivas. Pero no, si yo fuera el Dios creador, pues omnipotente, omnipresente, me bastaría presentarme 2 o 3 segundos en una cadena multinacional y listo. Todo el mundo, todo el universo, toda la tierra va a creer en mí. Ya se sabría por lo menos cuál es la religión real. Porque existen tantas religiones que nadie sabe en cuál creer. ¿Cómo podría ser qué les va a pasar a los confucianistas, a los hinduistas, a los budistas, a los musulmanes? Supongamos que la religión católica o la religión evangelista sea la correcta. ¿Qué va a pasar con el resto de la población? ¿Se va a ir al infierno? Por el simple hecho de no tener la oportunidad o al revés. Supongamos que la suerte sea más bien para los chiitas, los musulmanes chiitas, y el resto del mundo, toda Latinoamérica, se va al infierno. Y ese es el problema. Si hubiera un Dios creador, potente, omnisciente, benévolo, en 2 o 3 segundos de presentación en una cadena multinacional, este soy yo, queden en mí, y se acabó. Suficiente. No habría tanto problema. Pero eso no sucede. Entonces no hay evidencia empírica. La segunda es un argumento lógico. El argumento lógico, que eso se extrae de Aristóteles, que dice que todas las cosas tienen un movimiento, pero tiene que haber un motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. Ese argumento lógico no explicaría un Dios con voluntad. No explicaría un Dios creador. Simplemente un Dios que es el origen de todo el movimiento de las cosas y que no. El otro aspecto sería la revelación, y ahí intervienen los libros sagrados. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hay un montón de libros sagrados. Existe el Islam, existen los Vedas, existe la Biblia, y en la Biblia existen varias versiones, existe el libro el libro de Adam Smith, ¿no? Existen muchísimos. Entonces, el Canon Pali, el Torá, el libro de los Sikh en la India. Entonces, también tenemos un gran problema, no sabemos cuál es el libro sagrado correcto. Y es más, de repente todavía ni se ha escrito,
porque no significa que la humanidad va a terminar mañana. La humanidad tiene solamente 200 años, 200.000 años, como ser humano sapiens. Pero ¿cuánto más vamos a vivir? Supongamos que vivamos 2 millones y que de acá a 500 años más, que no sería nada, aparece otro libro sagrado mejor que todo lo que tenemos. ¿Quién garantiza eso? Nadie. Y por último, la experiencia personal. La experiencia personal, o sea, aquellas experiencias vividas, ¿no? Que yo vi a la Virgen, ¿no? Que a mí se me presentó tal cosa, ¿no? Que yo sentí la fuerza del Espíritu y por eso cambié. Pero ustedes creen que porque se le presenta a una sola persona de los 7.000 millones de habitantes que son en el mundo, eso va a ser una ley universal para toda la población? Que esa experiencia de ese espacio es una hormiga en todo lo que vendría a ser la comunidad humana. ¿Y qué decir? El doctor físico me va a decir lo que significa la Tierra en el universo. No es ni siquiera un pedacito de arena en todo el tamaño de la Tierra. No es nada. Eso es un antropocentrismo brutal que tenemos de creernos que nosotros somos el centro de la creación. Si existiera un ser creador, que sentimos el centro de esa creación. Eso es un antropocentrismo casi patológico, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hablarles en cuanto a la fuente del conocimiento de Dios. Ok, muchas gracias. Bien, vamos llegando ya casi a la penúltima parte de esta primera etapa de esta ponencia. Vamos a dar pase a continuación al doctor Luis Palau, representante de la Red Nacional e Internacional de Psicólogos y Psiquiatras del Servicio de Salud Mental, director académico del Centro Psicológico de Desarrollo Integral. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por su participación, atención y tolerancia. Dios está muerto. Esto fue escrito por Nietzsche en la Gaia Ciencia en 1882. Pues bien, el día de hoy estamos debatiendo ¿Dios existe o no existe? Es importante delimitar este debate. Para ello, quiero mencionar que me voy a alejar de dos extremos. El primero, el neopositivismo lógico. ¿Qué es lo que nos menciona el neopositivismo lógico? Nos menciona que el pensamiento de Dios no puede ser hablado, queda absolutamente fuera de un pensamiento filosófico. En segundo lugar, me alejo del racionalismo teológico. La razón humana puede comprobarse plenamente y con certeza absoluta de la existencia y atributos de Dios. Pues me alejo de este principio porque no podemos entender en su magnitud lo que es la idea de Dios o el concepto de Dios. Porque el ser humano es un ser finito. Dominus illuminat me. Este es parte del escudo de la Universidad de Harvard que menciona el Señor es mi luz. Pues bien, vamos a argumentar de los tantos argumentos que existen para demostrar la existencia de Dios. Voy a utilizar dos. El primero es el argumento cosmológico Kala. Se basa en un silogismo. La primera premisa es todo lo que comienza a existir tiene una causa trascendente. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Conclusión, por lo tanto, el universo tiene una causa trascendente. Analicemos la primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa trascendente. Para ello tengo dos razones. La primera razón se basa en un principio filosófico. Algo no puede llegar a existir de la nada. Ya nos decía el filósofo Leibniz en el siglo XVII, ¿por qué hay algo en lugar de la nada? Concluyó, algo no puede nacer de la nada nada sale. Pues bien, la segunda razón es un principio metafísico. El ser no puede provenir del no ser. Y ese principio se aplica a toda la realidad. Por lo tanto, es metafísicamente absurdo mencionar que el universo no tiene una causa. Pues bien, la premisa 2. El universo comenzó a existir. Durante el tiempo del siglo XVIII, la cosmogonía o la cosmología tradicional
mencionaba que el universo era estático, era eterno en el pasado y no hubo un comienzo absoluto. A raíz de los estudios de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nos muestra una historia del universo. Y es así donde podríamos mencionar tres principios, o tengo dos razones para demostrar que el universo comenzó a existir. La primera razón se basa en un principio filosófico acerca de la imposibilidad de la regresión infinita. ¿Qué es lo que nos menciona ese principio? Pues bien, si el universo no tuvo un comienzo, eso significa que el número de acontecimientos basados en la historia del universo es infinito. ¿Eso qué significa? Que si realmente el universo nunca comenzó a existir y es eterno en el pasado, pues bien, no podríamos conocer tanto el presente, ya que hay una infinidad de acontecimientos en el pasado. Pero eso es absurdo. Pues bien, los matemáticos saben muy bien que cuando es la infinidad menos infinidad, la respuesta sería totalmente absurda. Y para ello, David Hilbert, quizás el matemático más grande del siglo XX, fue uno de los fundadores de la teoría de la demostración y autor de la teoría finitud, nos dice: el infinito no se encuentra en parte alguna en la realidad, ni tampoco existe en la naturaleza, ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El papel que le queda jugar al infinito es simplemente una idea. Entonces, cuando hablamos de una regresión infinita, solamente hablamos de un concepto como idea, pero en la experiencia, en la práctica, no es posible. La segunda razón para demostrar que el universo tuvo una causa, voy a basarme en base a tres líneas de evidencia científica. La primera línea, lo que es la segunda ley de la termodinámica. Pues bien, esta ley nos menciona que la cantidad de entropía del universo tiene que incrementarse en el tiempo. El universo se está quedando sin energía usable. Si el universo fuera eterno, esa cantidad de energía infinita no acabaría. Por lo tanto, esta ley apunta hacia un comienzo que el universo tuvo. Y para comprobar ese principio, ya se ha resuelto, por ejemplo, uno de los científicos, Adam Wall, que postuló el teorema de la singularidad. Nos menciona: el universo debe haber comenzado a existir en algún momento en el pasado, y esto implica un principio térmico en el tiempo. Pues bien, esta ley también nos enseña que si realmente el universo es eterno, hubiéramos llegado a una muerte cósmica, a una muerte térmica. Sin embargo, no es posible evidenciar eso hoy en día. La segunda evidencia en mi línea de investigación para comprobar que el universo comenzó a existir es hablar acerca de la expansión del universo, o también conocido como el movimiento de las galaxias. Y este tema, en cuanto a la expansión del universo, ya ha sido postulado por Albert Einstein y Alexander Friedman, Georges Lamalle, que desarrollaron a través de la ecuación de Einstein y comprobaron que el universo realmente se está expandiendo. Podríamos ver ahí una gráfica. Pues bien, Bernard Russell nos mencionó que el universo simplemente está ahí y punto. Carl Sagan nos menciona que somos hijos del cosmos, porque el cosmos es todo lo que existe, o existió o existirá jamás. Al parecer, estos ateos mencionan que el universo no tiene un principio. Pero los teoremas, por ejemplo, en el año 2003, Alvin Borg, Alan Guth y Alexander Vilenkin comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya expandido por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que tuvo un comienzo absoluto. Cito lo que menciona Alexander Vilenkin, cosmólogo ruso, profesor de física: los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar, tienen que confrontar el problema de un universo cósmico. La tercera evidencia es el eco de la radiación. Arnold Penzias y Robin Wilson en 1965 comprobaron que en la Vía Láctea hay una especie de un eco de la radiación. Eso implicaría un comienzo absoluto en un universo. Pues bien, eso también fue comprobado por dos científicos, John Matter y George Smoot, en el 1989 por el proyecto COBE. También mencionar que estos investigadores ganaron el Premio Nobel de Física en el año 2006,
comprobando que existe una radiación cósmica en el universo. Y eso implicaría que hay un comienzo absoluto del universo. Los premios Nobel de Física 2019, también apoyados en la teoría del Big Bang, ellos consideran que también el universo no es eterno en el pasado, sino hay un comienzo absoluto. Hay tres grandes evidencias entonces que he mostrado donde el universo no puede ser eterno en el pasado, hay un comienzo absoluto y esa singularidad que vemos en el universo nos permite deducir la conclusión que es, por lo tanto, el universo tiene una causa trascendente. Ahora analicemos acerca de esta causa trascendente. Pues bien, esta causa debe ser inmaterial, ya que la materia comenzó a existir en el inicio del universo. Debe ser atemporal y aespacial, ya que el espacio, el tiempo y la singularidad del espacio y el tiempo comenzaron a existir. Y debe ser un agente personal, y debe ser extremadamente poderoso para poder crear. Y esas cualidades o esas características singulares es donde el teísmo ha definido como Dios. Un ser inmaterial, un ser aespacial, un ser personal, un ser que no depende de algo físico, que no depende incluso de la singularidad del espacio-tiempo. El segundo argumento que voy a demostrarles el día de hoy es conocido como el argumento del libre pensamiento en contra del naturalismo. Analicemos un poco el silogismo. También he traído la fórmula lógica. Pues bien, la primera premisa dice: si el naturalismo es verdadero, el alma inmaterial humana no existe. Básicamente la premisa 1 es sinónima con: si el naturalismo es verdadero, la naturaleza es todo lo que existe. Es uno de los planteamientos, uno de los fundamentos del naturalismo. Premisa 2: si el alma no existe, el libre albedrío no existe. Pues bien, esta premisa 2 es equivalente a decir: si todo es naturaleza, entonces todo es determinado por las leyes de la naturaleza. Uno de los fundamentos del naturalismo es un determinismo. Y esta premisa no hay mucho que demostrar, ya que los ateos afirman esto. Por ejemplo, Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, en la página 32, menciona lo siguiente: es difícil imaginar cómo el libre albedrío puede operar si nuestro comportamiento es determinado por la ley física. Así que parece que no somos más que mecanismos biológicos y que el libre albedrío es una ilusión. El famoso ateo, filósofo, neurocientífico y autor más vendido, Sam Harris, está de acuerdo en su libro titulado Libre Albedrío. Él escribe en la página 5: el libre albedrío es una ilusión. Nuestras voluntades no son simplemente de nuestra propia creación. Los pensamientos e intenciones emergen de las causas de fondo de las cuales no somos conscientes y sobre el cual ejercemos ningún control consciente. No tenemos la libertad que pensamos tener. El libre albedrío es en realidad más que una ilusión, o menos, en que no se puede hacer conceptualmente coherente, ya sea que nuestras voluntades son determinadas por causas previas y no somos responsables por ellas, o somos productos del azar y no somos responsables por ellas. Premisa 3: si el libre albedrío no existe, la racionalidad y el conocimiento no existen. Si todos nuestros pensamientos son determinados, entonces, ¿cómo sabes que tu pensamiento determinado es bueno sin hablar de verdadero? El teísmo postula que la racionalidad, el conocimiento, los procesos cognitivos, los procesos psicológicos poseen una base, tienen una naturaleza inmaterial. Y una de las características singulares de la conciencia es el libre albedrío, el pensamiento abstracto. Pues bien, entonces ambas poseen una naturaleza inmaterial. Premisa 4. La racionalidad del conocimiento existe. Es evidente que la racionalidad del conocimiento existe. Nosotros estamos escuchando aquí este debate y hay diferentes tipos de procesos psicológicos que usted está desarrollando. Entre ellos la imaginación, entre ellos el razonamiento, la memoria, la atención, la inteligencia. Todos esos procesos psicológicos que en la postura del teísmo
tienen una naturaleza inmaterial, existen. Es muy evidente eso. Premisa 5. Por lo tanto, el libre albedrío existe. Como demostré en la premisa 3, el libre albedrío no existe, la racionalidad no existe. El inverso es lógicamente verdadero también. Si la racionalidad existe, el libre albedrío debe existir. Pues bien, discutir esa premisa, uno debe demostrar cómo uno no necesita el uso del libre albedrío para escoger pensar cosas por medio de la racionalidad. Y bueno, buena suerte, le dejo parte del ateísmo para demostrar eso. Como vimos en la premisa 2, si el libre albedrío existe, debe estar basado en algo que no es parte de la maquinaria de este universo material. Para que el libre albedrío exista, debemos poseer un aspecto inmaterial de nuestra existencia que puede escoger libremente superar las leyes de la naturaleza. Esto lleva a la siguiente premisa. Por lo tanto, el alma existe. Premisa 7. Por lo tanto, el naturalismo es falso. 8. La mejor explicación para la existencia del alma es Dios. Pues bien, he mostrado dos grandes argumentos que nos permiten deducir e inferir filosóficamente y mediante la evidencia científica en cada premisa que Dios existe. Aquellos que son amantes de la lógica, ahí le dejo la fórmula y se dan cuenta que no estamos cometiendo ningún tipo de falacia, sino es una construcción lógica todo ello. Muy bien, he mostrado dos argumentos y es importante delimitar este debate. No estamos hablando en cuanto al cristianismo, no estamos hablando en cuanto al tema de Jesucristo, el debate es en cuanto a la existencia de Dios. Escuchaba que si la carga y la prueba va en cuanto a los creyentes, no, la carga y la prueba va en cuanto al ateo, porque el ateo afirma que, es razonable creer que Dios no existe. El teísta afirma que Dios sí existe. La carga y la prueba están para ambos. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. En estos 5 minutos, entonces, voy a dar algunas objeciones y críticas en cuanto a los exponentes. Por ejemplo, el profesor Luis del Castillo, su silogismo se basa en lo siguiente: todo lo que existe es material, premisa 1. Premisa 2, la conciencia que es parte de una supraestructura. En esa supraestructura encontramos lo que son los pensamientos, encontramos el alma, encontramos a Dios. Es decir, toda la conciencia y todo el concepto de Dios, como existe. Premisa 2. Conclusión: la conciencia y el tema de Dios y los conceptos del alma es inmaterial. Bueno, un estudiante de primer ciclo de lógica podrá comprobar que se está cometiendo una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Porque está mencionando que todo lo que existe es material. Es necesario comprobar realmente esa premisa. Si realmente todo lo que existe es material, debe ser comprobado. Y desde ya también mencionar que el profesor está de un razonamiento a priorístico, está afirmando, está negando la existencia de Dios. El siguiente argumento que el profesor mencionó es acerca del principio antrópico, ¿no? Nos mostró algunos puntos, no sabemos si Dios existe realmente, explicar por eso explicaciones en cuanto a ello no es considerable. En el futuro la ciencia va a comprobar. Bueno, yo le felicito al profesor Luis del Castillo porque él tiene fe en la ciencia, ¿verdad? En el futuro la ciencia va a poder demostrar todos estos conceptos o todas estas propiedades que aún no lo puede demostrar la ciencia. Bueno, el profesor Luis del Castillo tiene mucha fe en la ciencia. Siguiente, el profesor Lavado mencionaba que el profesor Lavado mencionaba que el creyente debe demostrar empíricamente, porque el Dios de los cristianos, ¿por qué no se le demuestra? Pues bien, el profesor aquí está cometiendo de vuelta una falacia de petición de principio al asumir que Dios es un ente material, cuando en el teísmo mencionamos que Dios es un ente inmaterial. Él luego dio una explicación en base a que el debate no se centra en demostrar la existencia o no existencia de Dios, sino en base en cuanto a las creencias religiosas.
y su fundamento, y tuvo 13 principios. El primero, la ignorancia, el miedo, la muerte y todo ello. Bueno, él trataba de demostrar mediante eso que Dios no existe, pues está cometiendo aquí una falacia genética. Asumir que porque durante el proceso de nuestra historia ha habido diferentes tipos de creencias, diferentes procesos que hemos adquirido la creencia en Dios, por lo tanto, Dios no existe. Se está cometiendo una falacia genética aquí. Ahora, el profesor también mencionaba también que Dios es producto de nuestra imaginación. Bien interesante, porque un estudiante de primer ciclo de psicología va a saber que la imaginación se va a basar en una representación mental de un fenómeno existente. Pues bien, si Dios no existe, esa representación mental es ausente. Estaríamos hablando de una alucinación. Pero en la imaginación hablamos de fenómenos existentes, por eso proyectamos. Ustedes, por ejemplo, están escuchando, están observando a los tres ponentes y pueden ustedes realizar una proyección mental, una representación mental de los ponentes. ¿Por qué? Porque existen, es algo evidente. Pero si no harían ese proceso de esa representación mental, estaríamos hablando de un objeto no existente. Y ahí caeríamos en lo que es en una alucinación o una ilusión. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? ¿Un minuto? Muy bien, entonces es necesario que la parte del ateísmo pueda demostrar racionalmente que Dios no existe. No solamente se basa en poder dar críticas aleatorias o dar críticas superficiales. Es necesario argumentar este asunto, si Dios realmente existe o no existe. Y el profesor mencionaba que Dios, ¿por qué no lo podemos observar? Pues bien, yo les comento que hace 2000 años Dios se materializó en la persona de Jesucristo, se manifestó, y eso es lo que menciona la Biblia. Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Sin embargo, no voy a tocar ese tema porque no estamos hablando de la existencia de Jesucristo, sino más bien del tema de la existencia de Dios. Muy bien, muchas gracias por su atención. Muy bien, hemos concluido la primera etapa de este debate, 60 minutos en las que hemos estado dialogando y también escuchando las diferentes posiciones teísmo versus ateísmo. A continuación, vamos a continuar ya con esta segunda etapa. Tenemos 28 minutos de debate. Dentro de ello vamos a ceder 7 minutos a cada ponente para que puedan argumentar sus posiciones. Ateísmo versus teísmo. Para ello vamos a ceder los micrófonos a el doctor Luis del Castillo para que pueda presentar sus argumentos. He escuchado al profesor que nos ha antecedido y él ha enunciado creo que como 100 conceptos, ¿sí o no? Yo le preguntaría qué porcentaje de lo que él enunciado han entendido ustedes. Yo podría contestar a cada uno de los conceptos que ha establecido, hacer la crítica suficiente, pero requeriríamos 3 conferencias de a 3 horas cada una. Yo me he concentrado en ciertas cosas nítidas, claras, ¿no? Hablando más o menos pausadamente para, ojalá que me entiendan un buen porcentaje. No he querido abundar. Por ejemplo, para el argumento Kalam, que es uno de los favoritos, ¿cierto?, en Estados Unidos y en otros sitios, yo tengo acá como 18 páginas para contestarlo punto por punto. No se puede porque no hay tiempo. Ha hablado del libre albedrío. El libre albedrío no se obtiene de inmediato. Es un proceso social natural. Las sociedades primitivas prácticamente no tienen libre albedrío. Cuando las sociedades van progresando, lo que se llama libre albedrío va creciendo, se va ampliando, igual que la libertad, igual que el poder del hombre sobre la naturaleza. Va creciendo lentamente en las diferentes etapas sociales, si es que ese progreso es ascendente. Entonces el libre albedrío depende y tiene una historia. Después hablan del alma inmaterial. Yo no conozco el alma inmaterial. El alma científicamente es el psiquismo, la actividad del cerebro, la actividad bioquímica, eléctrica, computacional, etcétera, del cerebro, y la relación se genera en la relación entre el hombre con la naturaleza y el hombre con la sociedad.
La conciencia es un producto de su base material. No hay conciencia sin una estructura cerebral o semejante al cerebro, en el caso de humanoides de otro tipo. Ustedes sin 3 minutos de oxígeno pierden su conciencia, dejan de ser lo que eran, se derrumba el neocórtex, aparecen las reacciones bioquímicas irreversibles y la conciencia se destruye. Ustedes con su amor, bueno, nosotros, todos nosotros, nuestro amor, nuestros odios, nuestros pensamientos, nuestras ambiciones se aniquilan. El alma es el psiquismo, la personalidad, el comportamiento psíquico, ¿cierto? Social, natural, estructurado por la sociedad, enfrentándose consigo misma y con la naturaleza. Si quitan la base, el alma se apaga. El alma depende de su base material. El alma no es la base material, pero es una proyección, una emanación, es parte de la actividad psíquica. Ustedes para amar, para pensar en Dios, para temer, para estudiar, para ambicionar, requieren de miserables proteínas, enzimas, oxígeno, una buena parte de la tabla periódica, estructuras neuronales. Sin eso no hay nada de lo que ustedes creen, sientan o piensan. Ustedes no pueden amar sin glucosa, no pueden amar sin proteínas, no pueden odiar sin enzimas, no pueden pensar en su futuro sin glicólisis, etcétera, etcétera. Entonces es ridículo pretender, ¿cierto?, eliminar la base material de la conciencia y el pensamiento. Todos nuestros sentimientos no son también cosas vulgares, ¿cierto? Son cosas exóticas, especiales, desarrolladas por las estructuras neuronales en los cerebros de ciertos animales humanos, en su relación con los otros animales humanos en sociedad y en sus problemas frente a la naturaleza. Hay una interacción humanos en la sociedad y humanos como sociedad con la naturaleza. Más de eso no hay, a excepción del universo exterior. Por otro lado, me hablan de que todo lo que existe es materia. Esa es una vulgaridad ordinaria presentada a los pobres materialistas que dicen, la materia es el ladrillo, así que ¿qué va a ser un pobre ladrillo? La conciencia no es material, pero depende de una base material. Todos los procesos psíquicos no son materiales. La poesía de Vallejo no es material. Las ideas conceptuales de Picasso y su pintura son materiales. El Quijote de la Mancha, ¿cierto?, no es material, pero tienen bases materiales. Todo lo que desarrollamos, la novena sinfonía no es material, pero tiene una estructura material. Toda la física de los sonidos que se emiten y cómo la pensó Beethoven, ¿cierto?, al desarrollarla. Y lo que vivió, lo que sintió, puesto en música. Y eso depende de la estructura de la sociedad en que él vivió y sus propios sentimientos y la interacción con el mundo externo. Esas fueron las bases para construir la novena sinfonía, que es algo colosal, ¿cierto?, ¿no? Algo soberbio. Pero no existe sin su base material. Sin esa ridícula, miserable base material de bioquímica, no hubiera habido un Beethoven. La necesitaba, no puede escapar de ella. A muchos quisiéramos escapar poéticamente, mitológicamente, pero no es imposible. Son puras ilusiones. Después se han mencionado hechos a imágenes y semejanza. Dios ha sido hecho a imagen y semejanza. Dios es un superhombre. Ha tenido una evolución, ha tenido un desarrollo. Inicialmente Dios no existía. Los hombres creían en las potencias naturales. Ellos creían que en la personificación, ¿cierto?, de la naturaleza. Para ellos los ríos, las vacas, las serpientes, las montañas, las cavernas, los ríos, el suelo, la tierra, ¿sí o no? Los vegetales, los insectos eran personas. Y en las concepciones antiguas se basaban en 3 conceptos. El culto a los muertos, que se creían que seguían viviendo, él y sus dobles, si quieren. El culto a las mujeres, el culto a lo que serían posteriormente las diosas madre, al poder, cierto, germinativo de las mujeres, y el culto a los ancestros, y el culto a esa tríada a las potencias invisibles. Después, con la evolución de la sociedad, recién más adelante empezaron a aparecer semidioses, semianimales, semihumanos. Y después, cuando la sociedad se dividió contra sí misma y aparecieron los
patrones, aparecieron los jefes, aparecieron los caudillos, se fue estableciendo la concepción, sí, de un Dios humano, de un Dios, de un ser cierto que estaba por encima de ellos, de una clase. Cuando la sociedad se dividió en clases antagónicas, empezó a madurar la religión. Y además había que hacer una conferencia aparte sobre los orígenes de la religión. Después se mencionó creación de la nada. La nada es absolutamente desconocida para nosotros, ni en el Génesis. Bueno, tampoco se puede hablar de Génesis. Científicamente hay 3 Génesis, no 1. Ya, en el Génesis más moderno, el traído después del destierro, ¿ya? En ese Génesis no hay, y los anteriores tampoco, no hay una creación a partir de la nada, sino a partir de algo caótico, de algo que está mezclado, y lo que hacen las divinidades es ordenarlas, separarlas. Por eso podríamos hablar en otra conferencia. Bueno, pues lo que les he dicho es la milésima parte de lo que podría seguir diciendo. Bien, seguimos con esta segunda parte del debate. A continuación vamos a presentar al educador Isaac Román.